Cordial saludo, me presento Sebastián Vera Muñoz, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Curso Sistemas de Adquisición y Acondicionamiento de Señales. Director del curso William Alexander Cuevas. Como tal, iniciando nuestro curso de Sistemas de Adquisición y Acondicionamiento de Señales, se nos inició con un proyecto el cual consta dentro de la modernización y tecnificación de los procesos agropecuarios en Colombia, que propone el campo UNAD. Un grupo de investigadores de la universidad, conformado por docentes y estudiantes, requiere la automatización de un invernadero y han solicitado a su grupo de trabajo colaborativo del curso de Sistemas de Adquisición y Acondicionamiento de Señales el diseño e implementación de un sistema electrónico que capture información de temperatura, humedad relativa e iluminación dentro de un invernadero, y la misma sea visualizada en un PC o pantalla LCD. De acuerdo a la identificación del sistema a diseñar, entonces tenemos nuestros sensores, que en total son 3 sensores para la humedad, la luminosidad y la temperatura. Nuestro sistema de acondicionamiento de señal, que en este caso pues voy a utilizar un amplificador operacional, y nuestra visualización, que es la LCD o computador. De acuerdo a la selección de los sensores a utilizar, entonces tenemos nuestro sensor de humedad de suelo, es el YL69, el cual tenemos acá en esta imagen. Es una medida analógica de la humedad con salida de variación de voltaje. Tiene unos pines de conexión de la tarjeta, VCC, alimentación, ground y una salida análoga. El voltaje de alimentación es de 2 a 6 voltios aproximadamente. Nuestro sensor de luminosidad, que tiene unos voltajes de entrada que puede ser de 3.3 o 5 voltios, y tiene sus salidas análogas dependiendo pues de su voltaje de entrada. Nos suministrará de 0 a 4.3 o 0 a 2.6. Y nuestro sensor de temperatura, que es el LM35. Su rango de medición pues abarca desde menos 55 a 150 grados centígrados, con lo cual pues opera desde 4 a 30 voltios. En este caso pues lo vamos a utilizar pues de acuerdo a nuestro sistema, pues el monitoreo del invernadero va de 0 a 35 grados centígrados. El acondicionamiento de las señales obtenidas por los sensores. Entonces, de acuerdo al voltaje como tal o a la señal que nos está enviando cada sensor, pues nosotros tenemos que acondicionarlas de acuerdo a los requerimientos que tenga como tal el invernadero o que nos estén solicitando. En este caso, para el LM35, debido a que el sensor tiene un rango de voltaje de 0 a 1.5 volts, se debe acondicionar esta señal a través de un amplificador operacional no inversor, con el cual se amplificará esta señal, siendo 0 el mínimo y 5 el máximo del voltaje. Recibirá una placa Arduino para su procesamiento. De igual forma, la temperatura iría desde 0 hasta los 35, como dije anteriormente, ya que no se trabajará con temperaturas tan altas. Dicho proceso se describe a continuación. Entonces tenemos nuestro LM35, que su rango iría desde 0 a 0.35 de acuerdo a nuestra temperatura para el invernadero. Acondicionamiento de la señal, entonces voltaje de la salida del LM35 y la voltaje acondicionado sería de 0 a 5 voltios. Esto lo recibiría nuestra placa Arduino. Entonces tenemos nuestros cálculos que, de acuerdo a nuestro amplificador operacional retroalimentado, tenemos que dice el voltaje acondicionado es igual a 1 más R2 sobre R1 por el voltaje de entrada, que es la del sensor. Entonces aplicamos acá, decimos que esta es nuestra R2 y R1. Aquí pues quedó al revés, pero no importa, esa es la fórmula donde se debe aplicar. Decimos que es 11.5 kilo ohms y 1 kilo ohms. Estas resistencias pueden variar de acuerdo pues al comercio.
Se hace la operación y nos da 5 voltios. En la simulación en Proteus, nuestro LM35, el amplificador operacional conectado pues como tal a un inversor, positivo pin 7 y negativo pin 4, más o menos 9, y nuestra salida de la señal acondicionada. Como vemos, tenemos punto 15 y más o menos tenemos 2.16. Se realiza la simulación con el microcontrolador Arduino, visualizando los datos adquiridos por el sensor y acondicionado con el amplificador operacional. Tenemos nuestra práctica, el código obviamente que se debió haber compilado en nuestra placa Arduino y nuestra LCD. Como tal, se conectaron 3 LEDs con el propósito de simular dispositivos que de acuerdo a la temperatura actúan en el invernadero, como bombillas incandescentes o rociar las plantas con agua para disminuir su temperatura, entre otros, para mantener en óptimas condiciones el invernadero. Continuando con el sensor LDR, Light Dependent Resistor, teniendo en cuenta que la tensión aplicada en la fuente en este caso se utilizará de 1 voltio o pues lo que se utilice como tal, se conecta la LDR junto con una resistencia en serie formando un divisor de voltaje, el cual su voltaje de salida está dado por la siguiente fórmula. Entonces tenemos nuestra fórmula del divisor de voltaje, que es nuestra voltaje de salida es igual a R2 sobre R1, que R1 se correspondería al valor interno de la resistencia de la fotocelda como tal por el voltaje de entrada. Entonces aplicamos y nos da una voltaje de salida de 0.35 volts. Después, mediante el amplificador se acondiciona la señal amplificando la diferencia de potencial de acuerdo a lo requerido. Aplicamos nuevamente la fórmula y nos da 5 voltios. Desde 0 a 5 voltios, 0.35 voltios. Simulación en Proteu, vemos nuestra simulación del LDR, nuestra fuente de alimentación, nuestro amplificador operacional. Entonces dice, mediante la simulación se observa que a medida que se acerca la luz hay un pequeño flujo de corriente, obteniendo 0.16 voltios de acuerdo al divisor de tensión. Ingresa al amplificador operacional, la cual la salida es de 2.24 voltios, como vemos acá. Ya como tal, utilizando nuestra placa Arduino se evidencia en la simulación los diferentes cambios que se pueden presentar con el sensor LDR en relación a la iluminancia del invernadero. Con el sensor de humedad, el YL69, pues de acuerdo a las especificaciones técnicas, su rango de salida es de 0 a 3 volts, por lo cual mediante un amplificador operacional magnifica dicha señal obteniendo un rango de 0 a 5 voltios. Todo depende de la humedad relativa que se desee medir y de acuerdo a los limitantes del dispositivo como tal. Entonces nuestra voltaje de señal acondicionada, aplicamos obviamente la misma fórmula para este sensor, lo cual nos da 5 voltios. Simulación en Proteus. Pues debido a que el sensor no se encuentra en la librería de software Proteus, pues decido simular el dispositivo a través de dos resistencias en serie, las cuales una es un potenciómetro. Todo aquello pues una fuente de alimentación de 5 voltios. En caso de tener otra fuente se recalcularían pues las resistencias como tal. Nuestro amplificador operacional, obviamente retroalimentado, ingresa nuestra señal está simulando nuestro sensor Y69. En este caso se decidió llevar un porcentaje del 100%, obteniendo aproximadamente 2.98, muy parecido a lo que el sensor físicamente nos estaría entregando, que son 3 voltios, y nuestra señal amplificada es de 4.96, muy cercano a los 5 voltios. Como vemos, se compila como tal en la placa de Arduino y nuestra información como tal. La visualización de los datos obtenidos a través de las pantallas LCD o un PC, en este caso fue a través de LCD, donde verificamos pues las conexiones existentes
y las diferentes pruebas del invernadero, la temperatura, la iluminancia y el suelo seco. Como tal tenemos un video del cual voy a dejar el link en el documento del trabajo a entregar. Unas conclusiones. Para el sensor de temperatura se hace necesario acondicionar el voltaje que entrega el sensor como tal. Debido a que la placa Arduino, sus puertos análogos operan desde 0 a 5 volts. Para ello se utiliza un amplificador operacional realizando los cálculos pertinentes y ajustes necesarios en el diseño del circuito. Es muy importante tener en cuenta las magnitudes físicas a medir, ya que dependiendo de estas es en donde se analizan el acondicionamiento de la señal. Para el sensor LDR fue necesario aplicar el divisor de tensión. Vimos nuestra fórmula allí. Posterior, de acuerdo a su fuente de alimentación y los cálculos dados por el divisor de tensión, se utiliza un amplificador operacional con el propósito de acondicionar la señal para el microcontrolador Arduino. Se simuló el sensor YL69 mediante dos resistencias, las cuales una de ellas es un potenciómetro en el software Proteus para el correcto funcionamiento. Se obtienen datos mediante cálculos y se evidencia su similitud en la simulación como tal. Se realizó el montaje en físico evidenciando las variaciones que pueden haber con respecto al simulador Proteus. Es muy importante tener en cuenta eso, ya que pues en el momento de hacer el montaje en físico hubo algunas variaciones, pero fue necesario ajustar resistencias y el uso de capacitores para filtrar la señal como tal. Se obtienen las variaciones de acuerdo a los cambios del medio, visualizando los datos en la LCD. Nuestras referencias bibliográficas como tal. Muchas gracias por su atención.